Iniciamos nuestra pauta B de este viernes 3 de julio saludando en estudio a Iván Núñez. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Todo bien? También Andrés Vial. ¿Qué tal? Oiga, más abrigado que hijo único Andrés Vial. Hace frío. 4 grados. 4 sí, grados. 4 grados a esta hora. 14 y mi compañero de siempre, que tuve la suerte de verlo ayer, chiquillos. Ustedes saben que... ¿Verdad? ¿Dónde? Y su vehículo estacionado acá. Mauricio, ayer tuvimos... Porque Mauricio tuvo un problema tecnológico que le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto, Mauricio? Es primera vez en los 4 meses prácticamente ya. Hola, Iván y Andrés. Mira, fue un reencuentro con la radio, me pareció todo tan entrañable. ¿Estaba igual la radio cuando te fuiste? Estaba parecido, no diría lo mismo del personal. Oye, Mauricio, pero ¿sabes qué? Tú sabes que todos estamos muy cambiados. Yo vi tu auto, Mauricio, y dije, mira, esto es una imagen, es una ensoñación. Debo estar fantaseando. Era él. Andaba acá. Pero sí, claro, Mauricio, yo me emocioné cuando te vi. Yo me emocioné. Sí, yo también, ¿no? Y uno tiende a partir a abrazar a todo el mundo y no, hay que refrenarse. Pero además divertido porque no somos Mauricio, diputados. Oye, Mauricio, lo más divertido de todo es contar que usted se había puesto la mascarilla y estábamos a punto de leer el titular y seguía con la mascarilla puesta, pues. Sí, pues estaba muy dispuesto a seguir leyendo con mascarilla. Yo que no fui testigo de aquello y hubo el impulso del abrazo. No. Yo claro, hubo. No, yo por no. Mí sí. No, ¿dónde la viste? Oye, yo te juro que estoy tan normal, o sea, tengo el COVID tan puesto en la cabeza que yo ya, por ejemplo, ya no me rasco la cara con las manos. Porque me encanta rascarme así, siempre estoy rascándome la cara porque soy muy inquieta, no sé si se han dado cuenta. Y siempre, no para nada. Entonces, con la manga de cualquier cosa que tenga, y lo otro que voy a estornudar, y ya aprendí que tiene que ser en el no sé cómo se llama esta parte. El antebrazo, ya. Claro. Entonces se me ocurrió ni por un segundo ir a abrazarte, Mauricio Hoffman. ¿Qué querés que te diga? Yo tuve el impulso como instintivo, pero me refrené de inmediato. Esa fui yo. Además, por respeto. ¿Para respeto a quién, oiga? Hacia usted, pues. No, pero mira, quiero decir, fíjate que se produjo una emoción que es como que si Mauricio se hubiese ido a un largo viaje y estuviera regresando, pero te juro. Claro, está llorando como una especie de hijo pródigo. No, y los otros que lo veía como tan así contento, igual te veía contento, Mauricio, de estar acá. No, que fue gratificante. Retorno al colegio después de con todo el equipo. Sí, pues. Oiga, pero no hizo la gran Velázquez. Venía con permiso, con salvoconducto. Con todo, con salvoconducto, claro. No, porque por eso le digo. Oiga, si uno no está para arriesgarse ahí en la calle para que lo detengan y lo lleven preso. Imagínate cómo estaría el escarnio público ahí después de nosotros nos hacen pebre. Bueno, chiquillos, yo creo que hay un tema obligado en estas horas. Abro la palabra, ya que soy la bandejera acá principal. Porque la expresidenta Bachelet viene viajando, en cualquier momento llega al aeropuerto y se ha instalado una situación muy compleja. Ella viene al funeral de su madre, muere ayer a los 93 años, Ángela Geria, una mujer que, recordemos, fue absolutamente importante en la vida de Michelle Bachelet en varios aspectos. Primero, ambas sufren lo que viene a continuación del golpe militar, que es la muerte primero como consecuencia de las torturas del padre de Michelle Bachelet, esposo de Ángela Geria, el general de la FACH, Alberto Bachelet. Luego viene la tortura de ambas son detenidas y torturadas, que quede muy claro. Una cosa es que ellas no hayan hablado más de esto, pero ellas son víctimas de la dictadura y son víctimas de violaciones terribles a los derechos humanos. Luego parten al exilio y en esos años, en el año 2001 muere el hermano mayor de Michelle Bachelet. Entiendo que estaba en Australia, creo que murió de un aneurisma cerebral. Creo que el primer destino de ellos después de Chile fue Australia, antes de Alemania Oriental o democrática, claro. Entonces, el asunto es que estamos hablando de una mujer que tuvo muchos dolores en su vida, tremendas pérdidas. O sea, imagínate, pues, ya después de que se te muere el marido, después de que se te muere tu hijo y te queda... Entonces, imagínense ustedes la relación de ellas dos, una relación extremadamente fuerte, simbiótica, acompañándose en los peores y en los mejores momentos también. Y la vimos siempre a ella, ¿no es cierto?, junto a Michelle Bachelet cuando estaba en la presidencia, cuando fue presidenta 2 veces en nuestro país, etcétera. Y hoy día se produce un problema, y es el siguiente. Cuando una persona viaja en avión, a donde vaya, tiene que hacer cuarentena inmediata una vez que llega al país de destino. Y lo que se está planteando hoy día, bueno, ¿qué va a pasar?
porque ella viene al funeral de su madre. Entonces abro la palabra porque creo que esta cuestión nos queda grande a todos. A ver, Era la Andrés. posibilidad un poco de este concepto del pasaporte diplomático que ella goza ser alta comisionada de derechos humanos, que en el caso de algunas autoridades, en el caso de traslados, te da el derecho a no guardar esa cuarentena que no solamente rige en Chile, tú vas a cualquier parte del mundo, prácticamente salvo Europa y otras naciones que están desconfinando, relajando un poco las medidas y tienes que guardar esta cuarentena. En el caso, claro, de la expresidenta, viene un funeral y recordemos que no solamente el tema de la cuarentena, hoy día los funerales se realizan a una velocidad más expresa, aunque suena el concepto súper duro en cuanto a la ceremonia de la que estamos hablando, pero el tránsito o la cantidad de tiempo que se toma al final en despedir a una persona es muy inferior al de una época normal, podríamos decir. Entonces aquí se conjugan entre que se acelera este proceso y también se obligaría, entre comillas, al confinamiento de la expresidenta. El pasaporte diplomático, al parecer, por su calidad de alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, le abriría esa ventana para que pueda despedir a su madre, y es de toda naturalidad también. Iván, Yo la verdad es que estoy un poco perplejo con esto, porque efectivamente uno entendería de los protocolos, pero yo no sé, yo no sé cómo lo va a tomar la opinión pública, porque aquí hay una cuestión que es bien delicada. Uno entiende, ya está viajando, entiendo que desde Suiza. Sí, Ginebra. Sí, es que a veces está en Nueva York, a veces está en Suiza. A mí me tocó estar hace algunos meses con ella en Ginebra. Yo no sé, fíjate, yo no sé qué va a pasar con la opinión pública. Yo tengo la impresión de que ella debiera tener el derecho a asistir a despedir a su madre. Es una cuestión que me nace no desde la razón, sino que desde me parece desde el mínimo sentido del ser humano. Si tiene la posibilidad del pasaporte diplomático, tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella, y fue una situación... Pues tú fuiste a Ginebra, ¿no? Sí. ¿Cuándo fuiste, Iván, para hacer el contexto? Septiembre menos. Pero espérame, septiembre. Antes del estallido social, pues. Es que para dejarlo... Y fue justo el día antes de que apareciera el dato de los aportes de OAS a su campaña. Entonces yo le había hecho, yo durante meses hice las gestiones para entrevistar a Meses, de verdad, porque los contactos que ella tenía acá en Chile ya habían dejado de ser los puentes directos para llegar a Bachelet en Ginebra. Entonces hubo que reconstruir un poco cuáles eran los caminos para llegar a ella, y fíjate que fue una conversación bien larga, que después, cuando yo termino de hacer esa entrevista, y era una entrevista de casi 2 horas, donde ella hablaba cosas humanas, yo me acuerdo una parte de la entrevista decía, mire, aunque me lo pidan, aunque vengan en caravana, aunque vengan 1000 veces, yo no voy a ser candidata a nada, porque sabe que yo ya tuve complicaciones como madre, como pareja, y ahora lo único que quiero es ser abuela, y eso no me lo voy a perder. Entonces ella tenía súper claro que quería volver a Chile como a hacer una cosa familiar. Y bueno, toda esa parte de la entrevista, naturalmente, cuando sale a las horas de terminar la entrevista, sale el tema de México, porque fue vía Folha de Sao Paulo, la publicación de los dineros de OAS. Bueno, hubo que hacer una segunda entrevista, gestionarla rápida, y ya fue una cuestión como más de la reacción del momento. A mí me parece que ella estaba en una posición de tratar de mirar su vida, porque a la edad que tiene Bachelet ya hoy día ¿Qué edad tiene Michelle Bachelet? 60 lo voy a buscar. Búscalo, un poquito más de 65, de andar por ahí, diría yo. Yo te iba a decir 67, pero... Es como la edad de Sebastián Piñera, ¿no? Más o menos. Son coetáneos. Pero son un poco coetáneos, no es una generación años, tan distinta. sí. Ella es de la generación de Matei, acuérdense. Ella es del año 51, va a cumplir 69 años el 29 de Entonces septiembre. coetánea a Sebastián Piñera, pues sí, cuando coetáneos hablamos de entre 5 años, se puede hablar de coetáneos, ¿no? Yo creo que ella estaba en una cuestión de mirar su vida y ver que le había dedicado mucho tiempo a la cosa pública. Sí. Entonces el tema de ella ahora era ser abuela, ¿me entiendes? Entonces, Perdón, Piñera es 2 años mayor. O sea, Piñera, perdón. 49, sí. pero es la mayor. misma generación. Sí, 2 años es la misma generación. Pero a mí desde la humanidad, yo diría que ella tiene el derecho a estar en el funeral de su madre. O sea, de verdad, Pero más de alguno lo va a cruzar, por ejemplo, con lo que sucedió el funeral de Bernardino Piñera. Por eso yo hablo del tema de la opinión pública. A mí la opinión pública me da un poco de susto a veces, pero yo tengo la impresión de que en este momento uno debería dejar de lado pequeñeces, mantener todas las medidas de resguardo, tomarle la temperatura, hacer todos los test. Yo tengo la impresión de que hay que hacer todo aquello para evitar que esto sea una situación del punto de vista sanitario compleja, pero uno entendería que ella tiene el derecho de despedir a su madre. A ver, Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Sí, por supuesto, yo concuerdo con eso. Creo que, además, siempre en estas conversaciones en nuestra Pauta B, yo he defendido la posibilidad de que
debiéramos tener más derecho a movimiento con todos los resguardos. Me parece que las medidas generales aplicadas a rajatabla no han funcionado mucho, además, por ninguna parte del mundo. De manera que, estando todos esos resguardos de un personaje, además, una autoridad de las Naciones Unidas que por definición tiene que estar llena de protecciones en el desempeño de su función habitualmente, porque me imagino que esos resguardos se toman en Naciones Unidas, más allá de que el otro día en una actividad más bien privada fue interpelada por una persona en la calle que también comentamos y que estuvo a 1 metro de distancia, hablándole directo a la cara y sin mascarilla. Que ojo que en Suiza no están usando mascarilla. Claro, sin mascarilla, por eso. Entonces, bueno, uno se imagina que los resguardos se toman a nivel como de autoridad en lo oficial, pero claro, ahí vimos en todo caso que en lo no oficial no hay ninguna protección. De manera que esperamos que pueda desarrollarse acá, sin embargo, con todo tipo de protecciones y resguardo, la asistencia de Michelle Bachelet al funeral de su madre. O sea, en el caso también del funeral de Bernardino Piñera, aquí yo mismo dije también que parecía un poquito histérica la reacción frente a una situación donde no había riesgo de contagio por el muerto. El fallecido está protegido en un ataúd sellado y eso está dicho en todos lados, y hay un protocolo que se cumple sí o sí con todos los funerales. El tema son situaciones muy distintas, porque el tema con Bernardino Piñera era los asistentes al funeral. La cantidad. No era abrir el ataúd. Era el tema de los asistentes, que estuvieran muy juntos, que hubiera más allá de lo que el protocolo establece. Aquí es otro tema, no tiene nada que ver con el funeral, que no tiene nada que ver con COVID. Aquí el tema es la llegada de extranjeros, que por norma, al llegar a Chile tienen que hacer cuarentena 14 días. Entonces son otro tipo de situaciones. Claro. Pero tiene que ver con un cumplimiento de reglas, claro, en el fondo, un poco. No son obviamente situaciones yo creo parecidas. Que tomándose los resguardos de distancia, si llega y no interactúa con otras personas de cerca, como cualquier extranjero que llegue, al menos tiene que tener algunos, no, pero fuera de eso, por supuesto. A mí me acuerdo del caso, no sé, que siempre lo comentaba en su minuto cuando fue el caso Pinochet, ¿te acuerdas? Del entonces canciller José Miguel Insulza, que él le tuvo que pedir permiso para venir a despedir a su padre. Él estaba exiliado y también no le fue otorgado. Entonces me acuerdo un poco ese caso de cómo, hasta la necesidad de poder despedir a tu padre, a tu madre. Recuerdo el caso de Insulza, ¿por qué? Porque justamente él cumplió un rol fundamental, lo que tuvo que ver con el retorno de Augusto Pinochet a nuestro país por razones de salud, y supimos todo lo que vino después. En el fondo, ¿cuál fue su rol en ese minuto como canciller? Y esa contradicción con estas políticas tan inentendibles de la dictadura, pero ahora lo reflejamos en lo que está pasando con la presidenta y la necesidad de despedir a un ser tan querido. No, mira, si lo único que, para cerrar, porque nos tenemos que ir a la pausa, pero decir que tremendo es cualquier familia, cualquiera, sea de poder, estén en algún cargo de poder o no, qué difícil el momento para la partida de un ser querido, ya sea obviamente por COVID o ya sea por otra enfermedad, porque es terrible. O sea, yo ponía el caso de Karin Emmetsberger, ¿no es cierto?, cuya madre, Marlene Arens, ¿no es cierto?, esta tremenda deportista, medallista olímpica, que tuvo que enfrentar además todo el tema, hasta el acoso, y por lo mismo finalmente la sacaron, ¿no es cierto?, del camino. Una mujer extraordinaria que tendría que haber tenido un funeral como corresponde, que una de sus mejores amigas decía que lo que más le dolía era precisamente que no haya tenido el funeral que ella merecía. Y Ángela Jere, en términos de separarse como mujer, en épocas cuando las mujeres eran para la casa, eran para cuidar a los niños, Ángela Jere tenía la misma característica. Total, en el mundo militar, imagínate, la señora de un general que trabajara, que sea independiente, era como... Bueno, si ella estudió, de hecho ella estudió la carrera que estudió a los 40 años, ¿te fijas? Entonces, claro, eso es muy duro la gente que yo conozco que ha perdido un familiar en esta pandemia, dicen que es de una tristeza, pero terrible, ni hablar, obviamente, de lo que significa perder un ser querido entubado, que está grave y que no tienes cómo despedirte. O sea, eso yo creo que es bueno ponerlo en la conversación, porque a veces los números son muy fríos y se nos olvida que detrás de cada muerte hay un tremendo dolor, hay una separación, hay una pérdida, hay un duelo que hacer que puede durar muchísimo tiempo. Bueno, dejamos este tema, hagamos una pequeña pausita, Mauricio Hoffman, y volvemos con más temas.